Si hay algo que a mí me gusta y que siempre me caracterizó a mí, desde que yo empecé a militar, es estar con los vecinos. Inclusive hasta mi formación profesional de base siempre me hizo estar metida en los barrios y con la gente desde la inclusión. La verdad que hoy encontrarte, y te voy a relatar un relato muy puntual que me pasó. Ir a ver a una vecina que hacía 7, 8 meses que no la veía, que tenía su bebé recién parido, había recién parido hacía unos meses. Hoy obviamente ese bebé ya tenía 1 año y 4 meses y lo seguía amamantando, con toda la dentición y demás. Y tenía obviamente todas las cuestiones lastimosas de lo que son los pechos ya con un nene con dentición. Y le digo, che, Claudia, le digo, bueno, te está lastimando. Me dice, Ceci, me quedé sin el plan. Tengo 2 más, uno de 4 y otro de 7. Y mi marido hace changa cuando puede. No lo puedo estetar. ¿Qué le doy? Entonces, cuando vos silvanás, digamos, no pasa solamente por la accesibilidad o el análisis económico del gasto del Estado, sino también la amortiguación posterior que eso hace en la vida social, en el tejido social. Hoy vos tenés gente no solamente que necesita cubrir necesidades nutricionales, tanto en ellos como sus hijos, sino que tenés un nivel de frustración importante. Y cuando golpeas la calle, obviamente, tenés el que no quiere saber nada del político, tenés el que te dice, prefiero volver a lo que era antes, y tenés el que te plantea que, bueno, que esto por ahí era necesario, pero está muy dividido en sectores, y eso es lo que yo lamento, porque en realidad cuando vos hablas de una sociedad, el tejido social se compone por todos, desde el laburante, desde el que crea el espacio de laburo, como del que también después hace el usufructo de todo el tejido social y genera, digamos, que el Estado se acreciente y hace multinacionales y eso puede, digamos, generar un nivel de desarrollo mayor. Hoy eso no lo podemos garantizar, si ni siquiera podemos garantizar que productores de la comarca puedan vender su producción de frambuesa, de arándanos, de nada, ni siquiera nuestros propios restaurantes. Y sí, porque se les coartó un montón de posibilidades de inserción. Desde la abuela que estaba acostumbrada a ir una vez al mes al hospital y por lo menos tener garantizado el omeprazol para no tener, digamos, gastritis después de tanta medicación que toma, como desde el chico que tenía el invertir, el conectar igualdad, que no solamente lo facilitaba para estudiar, sino les facilitaba estar comunicado, estar al día, y seguramente en más de una familia era la única computadora que había. Son muchas cosas. Yo la verdad que quedé muy indignada cuando se planteó también el análisis de las pensiones por discapacidad. Dentro de uno de los conceptos que planteaba el gobierno de Cambiemos era que las pensiones tenían que ver con cuestiones turbias, ¿no? Y yo pensaba entre mí, qué loco, ¿no? Porque el proceso de las pensiones de discapacidad, en su principio, cuando empezó a hacer, el gobierno nacional empezó a hacer mucha fuerza sobre estas cuestiones, sí había un análisis de paradigma desde qué discapacidad o cuánto porcentaje de discapacidad te quedaba en tu cuerpo, por decirlo. El mismo gobierno se dio cuenta que eso no tenía un nivel cuantificable real a la hora de hablar de inclusión social. Entonces cambia el paradigma. En los últimos años, creo que más o menos ya en el 2006, entre el 2006 y 2008, cambia el paradigma para evaluar la discapacidad no desde el daño que te quedó, sino desde cómo vos te insertás en la sociedad en función de ese daño, teniendo en cuenta el paso del proceso de rehabilitación y si ese proceso de rehabilitación logró compensar algo o no. Y te lo voy a hacer concreto. Un señor amputado, si logra una prótesis, logra volver a una marcha, y logra poder deambular independientemente, no es lo mismo que aquel que tiene un nivel de amputación con que una prótesis no se le pudo colocar, entonces no le quedó otra que mantenerse en silla de ruedas. Entonces, por más que tengan el mismo nivel de amputación, a veces las edades, la capacidad de rehabilitación y demás hacen distintos niveles de incapacidad de inclusión. Y eso lo evalúan profesionales, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, inclusive todo un equipo de asistentes sanitarios también, que por ahí se siguen los casos. Y yo pensaba entre mí, en cada territorio de la nación, no creo que cada profesional
tengo un entongue de corrupción. Primero tenés que pasar por la certificación de discapacidad para llegar después a una pensión. Entonces, digamos, ¿desde dónde nos estamos parando? ¿Desde todo lo que pasó anteriormente, todo está mal? Seguramente tuvimos grandes errores. Seguramente no acertamos en todos. A ver, los políticos no dejan de ser personas humanas. Hubo una persona a la que yo estimo mucho, que es del sector político acá de la cordillera, que un día me dijo, lo más difícil en la política es poder entender las relaciones humanas para poder después concretar, digamos, las políticas de Estado. Y a veces yo creo que a Cambiemos le falta eso. Le falta sentarse como grupo político a analizar las relaciones humanas de un tejido social. Y no llevan las políticas de Estado realmente a lo que el pueblo argentino necesita.